¿Qué hace una mujer como tú en un lugar como este?, preguntó Alejandro con una sonrisa arrogante, mientras miraba fijamente a la joven sentada en la banca de la iglesia. Lucía levantó la vista de su rosario, sus ojos azules encontrándose con los de él. «Estudio en el seminario, señor Fuentes», respondió con calma. «La verdadera pregunta es ¿qué hace usted aquí, cuando todos saben que evita la iglesia como si fuera la plaga?» Dolores, la madre de Alejandro, sofocó una risa mientras su hijo se quedaba sin palabras por primera vez en años. «Mi Alejandro por fin vino a acompañar a su vieja madre», intervino Dolores, apretando el brazo de su hijo. «Solo me tomó 3 años de súplicas y una pequeña mentira sobre mi salud». Alejandro Fuentes no estaba acostumbrado a sentirse incómodo. A los 35 años, había construido Fuentes Desarrollos desde cero hasta convertirla en una de las inmobiliarias más importantes de Ciudad de México. Su penthouse en Polanco y su Porsche eran símbolos de un éxito que había llegado a costa de relaciones personales y, según su madre, de su alma. Esa mañana su asistente Mercedes lo había llamado con urgencia. «Jefe, su madre no se siente bien. La señora Dolores dice que solo quiere una cosa, que la acompañe a misa el domingo». «Mercedes, estoy cerrando el proyecto Santa Fe. No tengo tiempo para...» «Con todo respeto, señor Fuentes, ¿cuándo fue la última vez que vio a su madre?» El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. «Un domingo, Alejandro», insistió Mercedes, 2 horas de su valioso tiempo. Y así fue como Alejandro se encontró en la parroquia San Sebastián aquel domingo, checando constantemente su reloj mientras su madre rezaba con fervor. Cuando la misa terminó, Dolores lo arrastró para presentarle a la joven más brillante del seminario. No esperaba encontrar a una mujer de belleza sutil y mirada intensa. Lucía Mendoza, de 28 años, no encajaba con su idea de una seminarista. No usaba hábito, sino un sencillo suéter azul. Su cabello castaño claro caía libremente sobre sus hombros y sostenía un rosario entre sus dedos. La conversación incómoda fue interrumpida por un grito. Don Tomás, un anciano de 80 años, se había desplomado 2 bancas más adelante. «¡Necesita ayuda!». Lucía corrió hacia él. Alejandro, actuando por instinto, apartó a la gente. «Denle espacio. Alguien es médico», mientras una doctora jubilada atendía a don Tomás. Alejandro llamó a una ambulancia usando su influencia para garantizar llegada inmediata. «Gracias por actuar tan rápido», dijo Lucía cuando los paramédicos se llevaban al anciano. «No parece tan insensible como dicen». «Perdón, los rumores corren en el barrio», sonrió ella. «El exitoso Alejandro Fuentes que salió de Tacubaya para nunca mirar atrás. Los barrios cambian, la gente también. El centro comunitario no ha cambiado», respondió Lucía. «Sigue siendo el corazón del vecindario como cuando su madre ayudó a fundarlo hace 30 años. El teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Javier, su socio. «Documentos del proyecto Santa Fe, listos para firma. Comenzamos demoliciones la próxima semana». «¿Ya qué centro comunitario?», preguntó repentinamente alerta. «El Centro Santa María, junto a la parroquia. Dirijo los programas para niños ahí. Su madre es nuestra voluntaria más dedicada». Alejandro palideció mientras abría los planos del proyecto en su teléfono. La primera fase de demolición incluía una estructura que, según el mapa, era exactamente el centro comunitario. «¿Estás bien?», preguntó Lucía. «Te has puesto pálido». «Perfectamente», mintió él guardando su teléfono. «Debo irme, reunión importante». Mientras se despedía de su madre prometiendo volver el siguiente domingo, promesa que no tenía intención de cumplir, Alejandro sentía una opresión en el pecho. El proyecto Santa Fe era su obra maestra, la consolidación de su imperio inmobiliario. Un simple centro comunitario no podía detenerlo. Pero la imagen de Lucía sosteniendo su rosario y la devoción en los ojos de su madre lo persiguieron durante todo el trayecto a su penthouse vacío, donde los planos del proyecto lo esperaban para ser finalizados. El Centro Santa María era más pequeño de lo que Alejandro esperaba. Un edificio de 2 pisos con pintura descarapelada y un mural colorido en la fachada, niños jugando bajo un árbol frondoso. El lunes después de la misa, estacionó su Porsche a 2 cuadras para no llamar la atención
y caminó hacia el lugar que, según sus planos, sería demolido en menos de una semana. Risas infantiles escapaban por las ventanas abiertas. Alejandro entró sin anunciarse y se detuvo en el umbral de un salón donde Lucía, sentada en el suelo rodeada de niños, leía un cuento con voces diferentes para cada personaje. Y entonces el león aprendió que la verdadera valentía está en ayudar a los demás, concluía Lucía cuando notó su presencia. Niños, tenemos una visita. Continúen con sus dibujos mientras hablo con el señor. Se levantó con gracia y se acercó a Alejandro, su expresión amable transformándose en sorpresa. Señor Fuentes, qué inesperado. ¿Busca a doña Dolores? Hoy no viene hasta la tarde. En realidad, venía a ver el centro, respondió él, incómodo bajo las miradas curiosas de los niños. ¿Podemos hablar en privado? La oficina de Lucía era un cubículo con un escritorio gastado y paredes cubiertas de dibujos infantiles. Alejandro se mantuvo de pie, rechazando la silla ofrecida. Iré al grano. Este edificio será demolido la próxima semana para un nuevo desarrollo. Lucía palideció. ¿Qué está diciendo? Este centro lleva aquí décadas. Atendemos a más de 100 niños. Mi compañía, Fuentes Desarrollos, adquirió esta manzana completa hace 6 meses. Vamos a construir un complejo comercial y residencial. Imposible. La iglesia es dueña del centro. La iglesia vendió la propiedad al anterior dueño hace 15 años. Él nos vendió a nosotros, explicó Alejandro, extendiendo los documentos. Puedo reubicarlos temporalmente mientras... ¿Temporalmente? Lucía se levantó, sus ojos ardiendo de indignación. ¿Tiene idea de lo que significa este lugar? No somos un negocio que pueda trasladarse. Somos el corazón de esta comunidad. Señorita Mendoza, estos niños vienen aquí mientras sus padres trabajan. Les damos comida, tutoría, atención médica básica. Su madre, doña Dolores, ha sido voluntaria por años. ¿Lo sabe siquiera? La mención de su madre lo incomodó. Alejandro se aflojó la corbata. Los negocios son negocios, puedo ofrecer compensación y... ¿todo se reduce a dinero para usted? Lucía sacudió la cabeza. Pensé que había visto algo diferente ayer en la iglesia, cuando ayudó con don Tomás. Me equivoqué. Esa noche en su penthouse, Alejandro no podía concentrarse en los contratos pendientes. Llamó a su madre. ¿Por qué nunca me hablaste del Centro Santa María? El silencio al otro lado fue revelador. Porque dejaste muy claro que no te interesaba nada de Tacubaya después de que tu padre se fue, respondió Dolores finalmente. El centro me salvó, hijo. Cuando quedé sola contigo, esas personas me dieron propósito. Mamá, ahora entiendo por qué el padre Ignacio estaba preocupado. ¿Es tu compañía la que va a demolerlo? Antes de que pudiera responder, Dolores continuó. No te llamé para pedirte que vinieras a misa por mi salud. Estoy perfectamente bien. Te llamé porque necesitabas reconectar con tus raíces antes de destruirlas. 2 días después, Alejandro regresó al centro. Esta vez encontró a Lucía organizando una clase de matemáticas para adolescentes. Necesito entender este lugar, dijo sin saludar. Muéstrame exactamente qué hacen aquí. Lucía lo estudió con desconfianza, pero asintió. 3 horas, sin teléfono, sin interrupciones. Durante esas 3 horas, Alejandro conoció cada rincón, el comedor donde servían almuerzos gratuitos, la pequeña clínica atendida por médicos voluntarios, las aulas donde niños de todas edades recibían apoyo educativo. En cada espacio, alguien mencionaba a su madre. Doña Dolores me consiguió mi primer trabajo, comentó una joven madre. La señora Fuentes pagó mis libros de preparatoria, dijo un adolescente. En la azotea convertida en huerto urbano, finalmente preguntó, ¿cómo terminaste aquí? En el seminario, quiero decir. Lucía observó el horizonte antes de responder. Hace 3 años perdí a alguien importante. Miguel, mi prometido. Su voz tembló ligeramente. Después de su muerte, nada tenía sentido. El padre Ignacio me mostró que ayudar a otros era un camino para sanar. Encontré mi vocación en el servicio. Lo siento, murmuró Alejandro genuinamente conmovido. Todos cargamos pérdidas, respondió ella. Tu madre dice que te perdiste a ti mismo cuando tu padre se fue. Alejandro se tensó. Mi padre no se fue, nos abandonó.
Hay diferencia. Y por eso construiste muros alrededor tuyo, como este desarrollo que planeas, hermoso por fuera, vacío por dentro. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era Javier. ¿Dónde diablos estás? Los inversionistas están esperando. Alejandro miró a Lucía, luego al centro bullendo de actividad debajo. Pospon la reunión, Javier. Necesito repensar algunos aspectos del proyecto Santa Fe. Esa noche, Alejandro se quedó hasta la madrugada revisando los planos originales. Por primera vez en años, sentía que algo más importante que el beneficio económico estaba en juego, y no podía ignorar que cada vez que pensaba en el centro, el rostro de Lucía aparecía en su mente. «Feliz cumpleaños, Lucía», dijo Alejandro entrando al centro con un pequeño paquete en las manos. Lucía levantó la mirada de los papeles que organizaba, sorprendida. «¿Cómo supiste que...?» «Mi madre, parece que no para de hablar de ti», respondió con una sonrisa tímida, algo completamente nuevo en su repertorio de expresiones. «No es nada extravagante, solo algo que pensé que te gustaría». Dentro de la caja había un rosario de madera de olivo traído de Jerusalén. Sencillo pero significativo. «Es hermoso», murmuró Lucía pasando los dedos por las cuentas pulidas. «Gracias, pero no era necesario, especialmente considerando que aún planeas demoler este lugar». Alejandro se sentó frente a ella, aflojándose la corbata. «Sobre eso, he estado trabajando en una revisión del proyecto». Durante las 3 semanas siguientes a su visita al centro, Alejandro había pasado cada noche modificando los planos originales. Sus visitas dominicales a misa se volvieron regulares, para sorpresa y alegría de Dolores, quien poco a poco recuperaba el color en sus mejillas al ver a su hijo reconectar con la comunidad. Después de la misa, Alejandro comenzó a quedarse para los almuerzos comunitarios, donde se reencontró con viejos amigos de la infancia. «Alejandro Fuentes», exclamó Ramiro, su compañero de primaria. «¿El niño que juraba que construiría rascacielos en cada esquina de Tacubaya?» «El mismo», respondió estrechando su mano, aunque con menos éxito del que alardeaba. «No seas modesto. Todos aquí sabemos de tus logros. La diferencia es que ahora vuelves a sonreír, como cuando éramos chamacos». Esa tarde, mientras ayudaba a servir la comida junto a Lucía, se sorprendió a sí mismo compartiendo anécdotas de su infancia. «Mi madre y yo vivíamos en un departamento pequeño a 3 cuadras. Después de la escuela, venía aquí mientras ella trabajaba. La primera vez que resolví una ecuación fue en ese salón», señaló con la cuchara. «Supongo que olvidé esa parte. Es fácil olvidar de dónde venimos cuando estamos ocupados decidiendo a dónde vamos», respondió Lucía rozando accidentalmente su mano al pasar los platos. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por el brazo de Alejandro. Para el cumpleaños de Lucía, organizó una pequeña fiesta sorpresa con los niños del centro. Dolores horneó un pastel, y los pequeños prepararon tarjetas hechas a mano. «Nunca te había visto tan... comprometido», comentó Javier cuando Alejandro llegó tarde a una reunión, aún con manchas de frosting en el puño de su camisa. «¿Qué pasa contigo? El proyecto Santa Fe lleva semanas de retraso». «Estoy perfeccionando los planos». «¿Perfeccionando?» «Los inversionistas están nerviosos. Tienes que firmar esa orden de demolición». Alejandro dudó, pensando en la sorpresa de Lucía al ver su regalo, en la forma en que sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Dame 2 semanas más, Javier. Te prometo que valdrá la pena». Una tarde, mientras acompañaba a Lucía a supervisar un programa satélite en Xochimilco, una tormenta los sorprendió. Corrieron a refugiarse en una pequeña capilla abandonada. «Parece que estamos atrapados», dijo ella, exprimiendo su cabello mojado. La intimidad del espacio, iluminado solo por unas cuantas velas votivas que Lucía encendió, creó un ambiente casi mágico. Sentados en la única banca disponible, por primera vez hablaron de sus miedos más profundos. «A veces pienso que mi madre es lo único real que tengo», confesó Alejandro. «Todo lo demás, el dinero, los edificios, parece vacío. ¿Por eso has cambiado de opinión sobre el centro?» «En parte. También por ti», admitió mirándola a los ojos. «Me haces cuestionar todo lo que creía importante». Lucía bajó la mirada.
Tengo mis propias dudas, Alejandro. El seminario, mi vocación. A veces me pregunto si estoy huyendo en vez de servir. Sus rostros se acercaron lentamente. Alejandro podía sentir la respiración de Lucía, ver cada detalle de sus ojos a la luz tenue de las velas. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, el teléfono de Alejandro rompió el hechizo. «¿Bueno?», contestó irritado, pero su expresión cambió al escuchar a Mercedes. «¿Cuándo? ¿En qué hospital?». Lucía lo miró alarmada mientras él colgaba. «Es mi madre. Sufrió un desmayo en el centro. La llevaron al Hospital Ángeles. La lluvia ya no importaba. Corrieron hasta el auto y manejaron a toda velocidad por las calles resbalosas de la ciudad. En la sala de espera, las horas pasaron como eternidades. Lucía sostenía la mano de Alejandro mientras esperaban noticias. «Tu madre es fuerte», lo tranquilizaba. «Estaba perfectamente bien esta mañana». Cuando el médico finalmente apareció, el diagnóstico fue agotamiento extremo y presión arterial baja. Nada grave, pero requería descanso. «Pueden pasar a verla, pero solo unos minutos», indicó el doctor. Dolores sonrió débilmente al verlos entrar juntos. «Vaya manera de arruinar una tarde romántica», bromeó, haciendo que ambos se sonrojaran. «Estoy bien, solo necesito descansar». Mientras observaba a su madre dormitar, Alejandro tomó una decisión. En cuanto salieron al pasillo, giró hacia Lucía. «Hay algo que necesito decirte». «Alejandro», lo interrumpió ella, su rostro iluminándose de repente. «Acabo de recibir un correo. Me aceptaron para completar mis estudios teológicos en Roma. Es la oportunidad que he estado esperando durante años». El mundo de Alejandro se congeló. Mientras Lucía hablaba entusiasmada sobre el prestigioso programa, la beca, la oportunidad de servir a una escala mayor, él sentía que cada palabra lo alejaba más de ella. «¿Cuándo te irías?», preguntó, intentando mantener la calma. «En 3 semanas», respondió, su sonrisa vacilando al notar su expresión. «Es muy pronto, lo sé, pero el semestre comienza y...». «Es una gran oportunidad», la interrumpió, forzando una sonrisa. «Estaremos todos muy orgullosos». Esa noche, solo en su penthouse, Alejandro extendió los nuevos planos del proyecto Santa Fe, un desarrollo que ahora incluía un centro comunitario renovado y ampliado, viviendas a precios accesibles y áreas verdes. En el centro, había diseñado un jardín memorial que planeaba nombrar en honor al fallecido prometido de Lucía. Sin embargo, ahora se preguntaba si tendría sentido completar ese proyecto cuando la persona que lo había inspirado estaría al otro lado del mundo. El silencio en la oficina de Alejandro se rompió con el golpe de su puño contra el escritorio. «Necesito esos cambios para mañana, Pedro. El proyecto Santa Fe ya no es solo un desarrollo inmobiliario, es mi legado para Tacubaya». El arquitecto asintió nervioso mientras recogía los planos modificados. Desde que Dolores salió del hospital, Alejandro se había sumergido obsesivamente en la transformación del proyecto. «¿Estás seguro de reducir el área comercial para ampliar el centro comunitario? Los márgenes de ganancia». «Los márgenes no son negociables», interrumpió Alejandro. «Encontraremos el equilibrio». En cuanto Pedro salió, Javier entró sin tocar. «Esto se está saliendo de control, Alejandro. Primero retrasas la demolición, luego reduces el espacio comercial y ahora me entero que planeas un jardín memorial. ¿Qué sigue? ¿Convertir el penthouse en monasterio?». Alejandro sonrió sin humor. «Te preocupas demasiado. El proyecto sigue siendo rentable. No es solo el dinero». Javier se sentó frente a él. «Eres otro desde que empezaste a frecuentar esa iglesia. Todo por una mujer que ni siquiera estará aquí en 2 semanas». La mención de la partida inminente de Lucía fue como sal en la herida. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana. «Esto va más allá de Lucía. Es sobre hacer las cosas bien, por una vez». Mientras tanto, en el centro Santa María, Lucía organizaba sus archivos cuando Padre Ignacio entró con una carpeta. «Alguien dejó esto para ti», dijo, entregándosela. «Los nuevos planos del proyecto». Lucía abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. No solo el centro permanecería, sino que sería ampliado, modernizado, integrado a un desarrollo que respetaba el espíritu del barrio. Pero lo que realmente la impactó fue el jardín memorial en el centro.
con un diseño que incorporaba flores de cempasúchil, las favoritas de Miguel. ¿Cómo supo?, murmuró, confundida. Nunca le había contado a Alejandro detalles sobre Miguel, mucho menos sobre sus flores favoritas. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sucede algo, hija?, preguntó el padre Ignacio. Padre, ¿recuerda cuando le conté sobre la muerte de Miguel? El sacerdote asintió gravemente. Nunca encontraron su cuerpo después del accidente en Acapulco, continuó Lucía. A veces me pregunto si realmente murió, completó el padre. La duda es natural, pero han pasado 3 años. Lucía señaló el diseño del jardín. Nadie excepto mi familia sabía que Miguel amaba estas flores. Nadie excepto... La puerta se abrió de golpe. Mercedes, la asistente de Alejandro, entró agitada. Perdón por la interrupción, pero creo que debes ver esto, Lucía. Le mostró su teléfono. En la pantalla, un video de vigilancia mostraba a un hombre monitoreando el centro desde un auto estacionado. Nuestro equipo de seguridad lo detectó cuando instalábamos cámaras para el nuevo desarrollo. Lleva días vigilando el lugar. Lucía palideció al reconocer el rostro. Miguel, susurró. Esa misma tarde, Alejandro regresaba de visitar a su madre cuando recibió una llamada de Mercedes. Jefe, hay una situación en el centro. Creo que debería venir. Al llegar, encontró a Lucía sentada en su oficina, pálida como un fantasma, con Mercedes y el padre Ignacio a su lado. ¿Qué sucede?, preguntó alarmado. Miguel está vivo, respondió ella con voz temblorosa. Mi prometido nunca murió. Ha estado vigilándome. Esa noche, en el penthouse de Alejandro, Lucía le contó toda la historia. Miguel había fingido su muerte para escapar de deudas de juego. Antes de morir, había usado las cuentas conjuntas que tenían para movimientos financieros dudosos. Nunca supe nada, explicó Lucía. Pero parece que ahora teme que tu desarrollo exponga algo. Quizás pensó que podría chantajearme. ¿Por qué no acudiste a la policía cuando viste el video? Porque técnicamente no ha hecho nada ilegal. Y porque tengo miedo de lo que pueda decir sobre mi supuesta complicidad en sus negocios. Alejandro tomó sus manos. Enfrentaremos esto juntos. Tengo contactos en la fiscalía que pueden ayudarnos. Mientras Lucía dormía en la habitación de invitados, Alejandro recibió una visita inesperada de su madre, quien había insistido en venir a pesar de su reciente convalecencia. Hay algo que debes saber sobre tu padre, dijo Dolores sin preámbulos. Alejandro se tensó. No hay nada que saber, nos abandonó. No, hijo, tu padre no nos abandonó, se fue para protegernos. Durante la siguiente hora, Dolores reveló la verdad. Su padre había sido testigo de un crimen cometido por un político poderoso. Las amenazas contra la familia lo obligaron a desaparecer. Ha estado apoyándonos anónimamente todos estos años, explicó, mostrándole documentos de transferencias periódicas. La primera parte de tu colegiatura, el depósito de nuestro departamento, todo vino de él. Alejandro se derrumbó en el sofá, décadas de resentimiento desmoronándose. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque me hizo prometer que no lo haría hasta que fuera seguro. Ese político murió el mes pasado. Tu padre quiere verte. La mañana siguiente, mientras preparaba café, Alejandro encontró a Lucía mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Buenos días, dijo suavemente. ¿Pudiste descansar? Un poco, respondió, aceptando la taza que le ofrecía. Gracias por todo, Alejandro. No cualquiera habría reaccionado como tú ante mi situación. Todos tenemos pasados complicados, respondió pensando en la revelación sobre su padre. El mío acaba de volverse más interesante también. Durante el desayuno le contó lo que había descubierto. Lucía escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión. ¿Lo verás? No lo sé, admitió. Toda mi vida construí mi identidad alrededor de su abandono. Ahora no sé quién soy. Lucía tomó su mano. Eres el hombre que transformó un proyecto inmobiliario en un plan para salvar una comunidad. Eso dice mucho sobre quién eres realmente. Sus miradas se encontraron y por un momento parecía que el tiempo se detenía. El momento fue interrumpido por el timbre del departamento. Era la policía, con Miguel esposado. Lo atrapamos intentando acceder a los archivos del centro,
explicó el oficial. Tenía documentos falsificados con la firma de la señorita Mendoza. Durante las siguientes horas, todo se aclaró. Miguel confesó sus delitos, exonerando completamente a Lucía. Cuando los oficiales se fueron, Alejandro y Lucía quedaron solos nuevamente. «Roma sigue esperándote», dijo él finalmente. «Sí», respondió ella, aunque con menos entusiasmo que antes. «En 10 días». Se despidieron en la puerta, ambos conscientes de que algo había cambiado entre ellos, pero ninguno dispuesto a ponerlo en palabras todavía. La comunidad del barrio Tacubaya se reunió para la inauguración del nuevo salón de computación en el Centro Santa María. Era un evento pequeño pero significativo. La primera fase del renovado proyecto Santa Fe estaba tomando forma, aún antes de que las excavadoras comenzaran oficialmente. «Es increíble lo que has logrado en tan poco tiempo», comentó Mercedes mientras ajustaba el proyector para la presentación. «Nunca te había visto trabajar con tanta pasión». Alejandro, revisando su discurso, apenas sonrió. «El centro funcionará durante toda la construcción. Es lo mínimo que podemos hacer». Dolores entró al salón con una bandeja de galletas recién horneadas, su salud notablemente mejorada en las últimas semanas. «¿Dónde está Lucía?», preguntó mirando alrededor. Debería ver esto antes de irse. El silencio de Alejandro fue revelador. «Hijo, ¿has hablado con ella desde lo de Miguel?» «Está ocupada preparando su viaje», respondió secamente. «Y yo estoy ocupado aquí». Dolores dejó la bandeja y se acercó a su hijo. «El orgullo nunca construyó nada que valiera la pena, Alejandro. Ve a buscarla». Pero Alejandro se limitó a ajustar su corbata y dirigirse al podio. Durante su discurso sobre el compromiso comunitario y la responsabilidad corporativa, sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta, esperando una figura que nunca apareció. En el seminario, Lucía empacaba sus pertenencias mientras el padre Ignacio la observaba desde el marco de la puerta. «¿Estás segura de tu decisión, hija? Roma es una gran oportunidad, pero pareces distante». Lucía dobló cuidadosamente una blusa antes de responder. «Es lo que siempre he querido, padre. Completar mis estudios en el Vaticano, servir a una escala mayor. Y sin embargo, no has pisado el centro desde lo ocurrido con Miguel, ni has hablado con Alejandro». Lucía cerró la maleta con más fuerza de la necesaria. «Mi historia con Miguel me avergüenza. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Y Alejandro? Él tiene su mundo, sus proyectos. Nuestros caminos se cruzaron brevemente, eso es todo». El padre Ignacio se acercó y puso una mano en su hombro. «A veces, hija, confundimos la vocación con la huida. Servir a Dios puede hacerse de muchas maneras». Esa noche, Alejandro trabajaba solo en su oficina cuando Javier entró con una botella de tequila y 2 vasos. «Celebremos. Los inversionistas están encantados con el enfoque social del proyecto. ¿Quién hubiera pensado que la responsabilidad comunitaria sería tan rentable?» Alejandro aceptó el trago, pero no compartió el entusiasmo. «¿Has salido con alguien desde que la seminarista te noqueó?», preguntó Javier después del tercer shot. «He estado ocupado». «Mentira. Tuve que cancelar 3 citas que te organicé con modelos que morían por conocerte». Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. «Ninguna es ella, Javier». Los días pasaron. El centro prosperaba bajo la dirección conjunta de Dolores y Mercedes, quien había descubierto una pasión por el trabajo comunitario. Alejandro supervisaba personalmente cada detalle del proyecto, ganándose el respeto del barrio que una vez abandonó. Una tarde, visitando a su padre por primera vez en 20 años, Alejandro encontró respuestas que no sabía que buscaba. Rodrigo Fuentes, ahora un hombre de cabello cano y rostro marcado por los años, escuchó atentamente mientras su hijo le contaba sobre el proyecto Santa Fe y, eventualmente, sobre Lucía. «Nunca pensé que diría esto, pero te pareces a mí más de lo que crees», comentó el hombre mayor. «Yo también dejé ir al amor de mi vida por lo que consideraba mi deber. Es diferente. Lucía tiene su vocación, su llamado. ¿Y te has preguntado si esa vocación podría incluirte? ¿O si la tuya podría incluirla a ella?» En Roma, Lucía caminaba por la plaza de San Pedro, maravillada por la majestuosidad de la basílica. Su apartamento estudiantil era pequeño pero acogedor, y sus profesores elogiaban su dedicación.
Sin embargo, cada noche, antes de dormir, sacaba el rosario que Alejandro le había regalado y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Su compañera de estudios, Sofía, una joven monja brasileña, lo notó rápidamente. «Ese rosario debe ser muy especial», comentó una noche. «Lo sostienes como si fuera un ancla». «Me lo regaló alguien importante», admitió Lucía. «Alguien que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». «¿Y ese alguien sabe lo importante que es para ti?». La pregunta quedó flotando en el aire. Durante la Semana Santa, mientras participaba en las ceremonias, Lucía sintió una claridad que había estado eludiendo. Después de una larga conversación con su director espiritual, tomó una decisión. Esa noche, escribió un largo correo a Padre Ignacio. En México, los preparativos para la Pascua mantenían al centro bullendo de actividad. Alejandro, visitando para coordinar la entrega de canastas comunitarias, se sorprendió cuando Padre Ignacio lo invitó a su oficina. «Lucía regresa para Pascua», dijo sin preámbulos. «Viene a tomar una decisión importante sobre su futuro». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué tipo de decisión? No me corresponde decirlo, pero creo que deberías estar presente en la misa de Pascua». El domingo de Resurrección amaneció radiante. La parroquia San Sebastián se llenó de flores y cantos. Alejandro, sentado junto a su madre y su padre, reunidos públicamente por primera vez en décadas, buscaba nerviosamente entre la multitud. Cuando la procesión de entrada comenzó, esperaba ver a Lucía junto a los acólitos, como correspondería a una seminarista. En cambio, la misa comenzó sin señales de ella. Fue durante la comunión cuando la vio. No en el altar asistiendo al sacerdote, sino en la congregación, vestida con un sencillo vestido azul en lugar del atuendo formal del seminario. Sus miradas se encontraron a través de la iglesia y el tiempo pareció detenerse. Después de la misa, mientras la gente se dispersaba para el almuerzo comunitario, finalmente pudo acercarse a ella. «Pensé que te vería ayudando en el altar», dijo, inseguro de cómo empezar. «Muchas cosas han cambiado desde que me fui», respondió ella con una sonrisa serena, «incluyendo mi comprensión de dónde debo estar». «¿Ya no estás en el seminario?» «Decidí que mi vocación tiene otro camino. Me ofrecieron dirigir una organización internacional de desarrollo comunitario con sede aquí en México». Los ojos de Alejandro se iluminaron. «Eso es increíble. Felicidades». «El problema», continuó ella, su voz temblando ligeramente, «es que requiere viajar constantemente. No sé si puedo aceptarlo porque...». «¿Por qué?» «Porque hay alguien aquí que se ha vuelto muy importante para mí, y no sé si una relación sería compatible con ese tipo de carrera». Alejandro contuvo la respiración, temiendo malinterpretar sus palabras. «¿Esa persona tendría alguna opinión al respecto?» Lucía lo miró directamente, sus ojos llenos de esperanza y temor a la vez. «Eso espero, porque no quiero tomar ninguna decisión sin considerarlo a él también». Alrededor, los lirios de Pascua perfumaban el aire mientras la iglesia, testigo de su primer encuentro, aguardaba en silencio su próximo capítulo. «No veo ningún conflicto», dijo Alejandro tomando suavemente las manos de Lucía entre las suyas. «De hecho, creo que podría ser la colaboración más importante de mi vida». Estaban de pie bajo la luz que se filtraba a través de los vitrales, rodeados por los lirios de Pascua, pero para ellos solo existía ese momento, ese cruce de caminos que habían estado buscando sin saberlo. «¿Colaboración?», preguntó Lucía con una sonrisa tímida. «Tu organización necesita proyectos comunitarios. Yo construyo desarrollos que necesitan corazón», explicó él, sus ojos brillando con una idea que acababa de formarse. «¿Y si trabajamos juntos? Tu experiencia social, mi conocimiento inmobiliario. Podríamos crear un modelo de desarrollo centrado en las personas, replicable en toda América Latina». La propuesta era inesperada, pero perfecta. No solo abordaba su preocupación profesional, sino que ofrecía un camino para explorar lo que ambos sentían sin ponerlo en palabras todavía. «¿Hablas en serio?», preguntó, su voz mezclando esperanza y cautela. «Nunca he hablado más en serio», respondió él. «El proyecto Santa Fe podría ser solo el comienzo. Desde una banca cercana,
Dolores observaba el intercambio con una sonrisa. Rodrigo, sentado a su lado por primera vez en 2 décadas, tomó discretamente su mano. «Se parece a nosotros cuando éramos jóvenes», murmuró. «Con la diferencia de que ellos no cometerán nuestros errores», respondió Dolores, apretando su mano con un perdón silencioso. Durante las semanas siguientes, la propuesta tomó forma rápidamente. La organización internacional quedó impresionada con el concepto y ofreció financiamiento para proyectos piloto en 3 ciudades adicionales. Alejandro transformó una sala de conferencias de su empresa en un centro de operaciones conjunto, donde arquitectos y trabajadores sociales colaboraban codo a codo. Una tarde, mientras revisaban planos para un desarrollo en Puebla, Lucía miró a Alejandro con curiosidad. «¿Cuándo supiste que esto funcionaría?» Alejandro dejó su lápiz y contempló la pregunta. «Profesionalmente, cuando vi cómo el proyecto Santa Fe empezó a generar interés de inversionistas éticos, demostrando que la rentabilidad y el impacto social no son mutuamente excluyentes», hizo una pausa. «Personalmente, cuando te vi entrar a la iglesia con ese vestido azul en Pascua, y mi corazón entendió algo que mi cabeza aún no procesaba». Lucía sonrió, recordando ese momento. Estaba aterrorizada. Había ensayado un discurso completo, pero al verte allí con tus padres, supe que las palabras serían insuficientes. Sus manos se encontraron sobre los planos, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «¿Recuerdas nuestro primer encuentro?», preguntó él. «Me preguntaste qué hacía un hombre como yo en la iglesia, y ahora estás construyendo capillas en tus desarrollos», bromeó ella. «¿Quién lo hubiera pensado?». El proyecto avanzaba rápidamente. Los medios comenzaron a notar esta innovadora alianza entre desarrollo inmobiliario y trabajo comunitario. El modelo Fuentes Mendoza, lo llamaban, destacando cómo transformaba barrios preservando su identidad cultural y fortaleciendo el tejido social. En el centro comunitario, ahora ampliado y renovado, Dolores supervisaba un programa de capacitación para adultos mayores, mientras Mercedes coordinaba actividades infantiles. Lo que había comenzado como un proyecto para salvar un edificio se había convertido en una revolución silenciosa. «Tu madre es impresionante», comentó Padre Ignacio a Alejandro durante una visita al centro. «Ha encontrado una nueva vida coordinando estos programas». «Y mi padre viene 3 veces por semana a enseñar carpintería», respondió observando a través de la ventana cómo Rodrigo ayudaba a un grupo de jóvenes a construir mobiliario para el centro. «Parece que todos estamos encontrando nuestro camino». El sacerdote sonrió con sabiduría. «A veces Dios cierra puertas para que veamos ventanas que siempre estuvieron abiertas». En una cálida tarde de junio, después de una intensa reunión con inversionistas internacionales, Alejandro invitó a Lucía a cenar en la azotea de su penthouse. Había dispuesto una mesa sencilla pero elegante, con velas y flores. «Esto se siente como una ocasión especial», comentó ella mientras él servía vino. «Lo es», respondió con una sonrisa nerviosa. «Hoy aprobaron nuestro 10º proyecto conjunto. En solo 6 meses hemos logrado más de lo que imaginé en toda mi carrera». Brindaron por el éxito, pero Lucía percibía que había algo más. «Alejandro, te conozco. No es solo por los proyectos, ¿verdad?». Él tomó un momento antes de responder, mirando hacia el horizonte de la ciudad que tanto amaba y que ahora veía con nuevos ojos. «Durante años medí mi éxito en metros cuadrados y millones de pesos», comenzó. «Ahora lo mido en sonrisas de niños, en historias de familias, en segundas oportunidades y en momentos contigo». De su bolsillo sacó una pequeña caja. «No es un anillo», aclaró rápidamente al ver la sorpresa en su rostro. «Aún no. Es algo que simboliza lo que hemos construido y lo que podríamos construir juntos». Dentro había una llave. «Es del primer departamento que diseñamos para familias de bajos recursos. Nadie lo ha ocupado aún. Quería que lo vieras antes que nadie, que supieras que cada detalle fue pensado recordándote». Lucía sostuvo la llave, conmovida por el gesto que representaba no solo un edificio, sino una visión compartida. «Es perfecto», susurró. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, finalmente sellaron con un beso lo que había estado creciendo entre ellos desde aquel primer domingo en la iglesia. Un beso que prometía no un final feliz,
sino un comienzo conjunto. La mañana del domingo siguiente, entraron juntos a la parroquia San Sebastián, donde todo había comenzado. Dolores y Rodrigo los esperaban en la misma banca donde Alejandro había conocido a Lucía meses atrás. ¿Quién hubiera pensado que mi truco de fingir problemas de salud resultaría tan efectivo?, comentó Dolores con una sonrisa traviesa. ¿Fingir?, preguntó Alejandro, sorprendido. Bueno, quizás exageré un poquito, admitió ella, guiñando un ojo a Lucía. A veces los hijos necesitan un empujoncito. Mientras la misa comenzaba, Alejandro miró a su alrededor. La iglesia donde había redescubierto sus raíces, la mujer que había transformado su visión del éxito, los padres que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y la comunidad que lo había acogido nuevamente. En ese momento supo, con claridad absoluta, que había llegado a casa. 2 años después. El sol de octubre iluminaba la fachada renovada del complejo comunitario Santa Fe. Una pancarta anunciaba la inauguración oficial del 10º proyecto conjunto de Fuentes Desarrollos y la Fundación Caminos, aunque la celebración real comenzó mucho antes de que llegaran las autoridades y cámaras. «Señor Alejandro, venga a ver nuestro mural», gritó Toñito, ahora un niño de 11 años que había pintado junto a otros pequeños una colorida representación del barrio. Alejandro, vestido con traje pero sin corbata, se acercó al grupo de niños. 2 años habían suavizado su semblante, las líneas de preocupación reemplazadas por pequeñas arrugas de risa alrededor de sus ojos. «Es impresionante», comentó, agachándose para examinar mejor la obra. «Tendremos que contratarlos para todos nuestros proyectos». A pocos metros, Lucía supervisaba los últimos detalles de la ceremonia, su cabello recogido en una sencilla trenza. En 24 meses, la colaboración profesional había florecido tanto como su relación personal. La Fundación Caminos, de la cual era ahora directora regional, había extendido su modelo a 7 estados mexicanos. «Todo listo, directora», informó Mercedes, quien después de años como asistente ejecutiva se había convertido en coordinadora de proyectos comunitarios. «Los invitados comenzarán a llegar en media hora». «Gracias, Mercedes. ¿Has visto a doña Dolores?» «En el jardín de Cempasúchil con don Rodrigo. Están recibiendo a los abuelos del programa intergeneracional». Lucía sonrió al pensar en los padres de Alejandro. Después de 20 años separados, se habían dado una segunda oportunidad que florecía con la misma fuerza que el jardín que cuidaban juntos. La ceremonia inaugural estaba programada para comenzar a las 6, cuando el sol pintaba el cielo de Ciudad de México en tonos dorados y rojizos. Representantes gubernamentales, líderes comunitarios, inversionistas y, lo más importante, familias del barrio se reunieron frente al podio. Alejandro y Lucía habían planeado sus discursos cuidadosamente, alternando aspectos técnicos y humanos del proyecto. Lo que Lucía no sabía era que Alejandro había modificado el guión. Después de agradecer a todos los involucrados y destacar el impacto del modelo en términos de vivienda accesible, empleo local y preservación cultural, Alejandro hizo una pausa. «Este proyecto no solo ha transformado un barrio», continuó, su voz adoptando un tono más personal, «también ha transformado vidas. La mía en primer lugar». Miró directamente a Lucía, quien lo observaba con curiosidad desde un lado del escenario. «Hace exactamente 2 años y 3 meses entré a una iglesia porque mi madre fingió estar enferma». Risas cómplices surgieron del público. Era un hombre que medía el éxito en números y alturas. Esa mañana conocí a alguien que me enseñó a medirlo en sonrisas, en dignidad recuperada, en comunidad fortalecida. Extendió su mano hacia Lucía, invitándola a unirse a él en el podio. Confundida pero sonriente, ella se acercó. «Juntos hemos construido escuelas, clínicas, viviendas y centros comunitarios», continuó Alejandro. «Pero hay algo más que quisiera construir contigo, si me lo permites». Ante la mirada sorprendida de Lucía y los suspiros anticipados del público, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló. «Lucía Mendoza, quien me enseñó que la fe más poderosa es la que se pone en acción, me harías el extraordinario honor de casarte conmigo». Un silencio expectante envolvió el lugar mientras Lucía, con lágrimas en los ojos, contemplaba el anillo.
sencillo pero elegante, con una pequeña esmeralda que recordaba el color de los jardines que habían creado juntos. Sí, respondió finalmente, su voz clara y segura. Sí, construyamos eso juntos también. Los aplausos y vítores estallaron mientras se abrazaban. Entre la multitud, Dolores secaba sus lágrimas mientras Rodrigo la abrazaba por los hombros. El padre Ignacio, presente para bendecir el nuevo complejo, sonreía con la satisfacción de quien ha sido testigo de un milagro cotidiano. 6 meses después, la parroquia San Sebastián se vistió de gala para una boda que todo el barrio consideraba propia. El centro comunitario organizó la recepción, con platillos preparados por las madres del programa de capacitación culinaria. Los niños del coro, muchos de ellos beneficiarios de los programas educativos, cantaron durante la ceremonia. Alejandro esperaba en el altar donde 2 años atrás había entrado a regañadientes a una misa dominical. Junto a él estaba Javier, quien después de inicial escepticismo había abrazado el nuevo enfoque empresarial. Las puertas se abrieron y Lucía apareció del brazo de su padre. Su vestido, elegante en su sencillez, contrastaba con la radiante sonrisa que iluminaba su rostro. A su paso, dejaba pequeñas flores que los niños del centro habían preparado meticulosamente esa mañana. El padre Ignacio ofició la ceremonia con palabras que resonaban con la historia que todos conocían. A veces llegamos a un lugar buscando una cosa y encontramos nuestro verdadero propósito. Alejandro vino a esta iglesia por obligación y encontró una misión. Lucía entró al seminario buscando sanación y encontró un camino diferente para servir. Ambos nos demuestran que los planes divinos superan nuestra limitada comprensión. Durante el intercambio de votos, Alejandro sostuvo las manos de Lucía con la certeza de quien ha encontrado su hogar. Prometo construir contigo no solo edificios, sino momentos. No solo proyectos, sino recuerdos. No solo casas, sino un hogar donde nuestro amor sea la base más sólida. Lucía, con voz clara que llenaba la iglesia, respondió: prometo caminar contigo, no solo por las avenidas del éxito, sino por los senderos difíciles. Ser tu compañera en cada plano que diseñemos juntos, cada sueño que persigamos, cada vida que transformemos. Cuando salieron de la iglesia como marido y mujer, la plaza entera estalló en celebración. El barrio que una vez estuvo destinado a desaparecer bajo toneladas de concreto comercial, ahora vibra con nueva vida, simbolizando la transformación que puede ocurrir cuando el progreso y la comunidad no se ven como fuerzas opuestas, sino complementarias. En los años siguientes, el modelo Fuentes Mendoza se expandiría por toda América Latina, demostrando que otro tipo de desarrollo urbano era posible. Pero para quienes conocían su historia desde el principio, el mayor logro no estaba en los edificios erigidos, sino en el camino recorrido. Un millonario que no quería llevar a su madre a misa dominical, una joven seminarista que cuestionaba su vocación y el amor transformador que floreció entre ellos cuando menos lo esperaban.